Seguimos en Séptimo Día, puro periodismo en la tele, como todos los domingos a partir de las 22:30. Y ahora vamos a la presentación de Robert Silva, candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. Buenas noches, un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿sabes lo que es esto? Esta es la pregunta de la situación límite. A ver. La situación límite va a ir al final de la entrevista. Pero los televidentes la pueden estar viendo ahora a través de Twitter y pueden estar respondiendo qué es lo que creen que Robert Silva responderá a esta pregunta. Pero ahora vamos con otras. Muy bien. ¿No? Si el Partido Colorado gana el gobierno, o si el Partido Colorado está en el gobierno aunque no gane, ¿cuál es el énfasis de decir hay que arrancar, hay un tiempo acotado para hacer reformas fuertes? ¿Cuál sería lo principal que habría que hacer? Educación y seguridad, creo que son las dos cosas que están requiriendo una intervención pronta a partir de un acuerdo para atender la situación. ¿Con reformas legislativas en ambos casos? Bueno, sí, en el caso de la educación nosotros ya hemos dicho que consideramos que hay que presentar un proyecto de ley que atienda a la situación de la gobernanza, entre otros aspectos, sin mayores cuestiones, respetando claramente la autonomía del sistema educativo que tiene base constitucional, pero facilitando a quien tiene que llevar adelante la conducción de la educación, contar con las herramientas necesarias al efecto. Yo voy a comenzar con la ronda de preguntas de los periodistas. Lo que veo acá, que también acá hay otro gorrito que ha traído Juan, ¿no? Sí, exacto, y ya sacamos la foto. Gracias, Robert. Valle, Con la figura... mezclado con Kiss. Es una mezcla rara José de Valle con la banda. mezclado con Kiss. Esa es una línea de fácil desviarse rock y política. Bueno, comenzamos con Raúl Ponce. Y lo otro, primero aclarar que la cita que hice era de José Hernández. No dije Don Quijote, no sé por qué salió la dislexia. Lo que pasa es que tuvimos ahí un... Sí, claro, y por llenar el agujero. Bueno, el tema era la unidad, los hermanos. exactamente, sí, obviamente, no sé por qué me salió el Don Quijote. Las disculpas. ¿Hay unidad? Capaz que escribió algo sobre hermanos, el Quijote, ¿eh? No sabemos. Habría que ver. ¿Hay unidad en el Partido Colorado? Increíblemente, muy buena, muy espectacular, y la estoy viviendo en todo el país, en los encuentros que estamos haciendo. Estamos todos juntos y trabajando por el porvenir. Silva, las proyecciones de las encuestas muestran que si gana la oposición, hoy serían tres los principales actores principales: el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. En el caso de Cabildo Abierto, ¿cómo articular una alianza con quien afirma, y cito textual lo que dice en la presentación del programa de Cabildo Abierto: la desconfianza generalizada de la población en los partidos políticos es hoy una triste constatación de esta crisis de representatividad y de conducción estratégica, en la medida que los partidos han sido permeables a la tentación burocrática y clientelista, se han desconectado de sus bases. ¿Cómo sentarse a hacer un acuerdo hacia el futuro? Bueno, primero quiero decir que discrepo radicalmente con esa afirmación, ¿no? Segundo, creo que una vez que la ciudadanía se pronuncie, soberanamente el 27 de octubre, nosotros aspiramos a tener la conducción del gobierno. Estamos trabajando con Ernesto Talvi con ese objetivo claro, marcado, y hay un proyecto de país que tenemos. En el marco del proyecto de país habrá que convocar a quienes tengan representación parlamentaria para ver si logra llegar a algunos acuerdos, partiendo de la base que esas cuestiones, como lo dije y lo reitero, no estamos de acuerdo. Vamos con Marcelo Duarte. Son las 11:20 de la noche, estamos en 25 de agosto, en vivo, aquí en la tele con Séptimo Periodista. Marcelo. Sí, le cambio un poco de tema. Ernesto Talvi dijo hace un mes, cuestión de un mes, ¿Sí? que usted le ganó a los todopoderosos sindicatos de la educación, y Fernando Pereira, dirigente del PIT-CNT, dijo enseguida que esa información era falsa. ¿Qué siente usted? No, yo creo que lo que dijo Ernesto Talvi tiene razón. Nosotros ganamos uno de los dos lugares en el Codicen, y lo ganamos porque esos dos lugares estaban ocupados por representantes de los sindicatos. Y nosotros hicimos, con un conjunto de docentes, y tuve la enorme responsabilidad de ser la cara visible, una campaña en 30 días basada en el pluralismo, basada en la profesionalidad y basada en el fuerte foco de que se nos escucha a la gente del interior. Y lo logramos. Y en 30 días, en forma histórica, casi 7.000 votos nos pusieron en el Codicen.
Ahora, el 1 de marzo ya adelantó Talvi que derogaría el decreto que admite la ocupación como derecho de huelga. Sí, está en el programa. Sí, ¿no cree que eso de alguna forma incendia todos los puentes en un posible diálogo con los sindicatos? No, yo creo que lo que va a incendiar todos los puentes eventualmente van a ser algunas propuestas que se pudieran llevar adelante y que no hubiera acuerdo, pero nosotros siempre vamos a apostar a que los puentes no se rompan. Lo que sí está claro es que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, es más, Mujica en el 2010 lo puso para los servicios públicos. Nosotros lo que vamos a hacer, siguiendo con la recomendación internacional, es extenderlo a todas las ramas de actividad. Estaba viendo algunos mensajes que llegaban de los televidentes que decían es el candidato mejor preparado, es abogado. En realidad no se conoce mucho la profesión de abogado, se le conoce más como docente, ¿no? Sí, porque tuve una opción de vida desde hace mucho tiempo a la educación, pero trabajé como abogado, fui asesor de empresas, ejercí liberalmente la profesión y es la base también de una formación en recursos humanos que tengo que me permitió ocupar cargos de... Voy a ir con Juanchi. Dentro del Partido Colorado, ¿qué ha votado en las elecciones anteriores? ¿Qué sectores ha votado? Bueno, yo tuve un origen militante en Tacuarembó, cuando vino la democracia con el Vallismo Unido. Luego milité con el movimiento de renovación vallista, con Víctor Bayán. Luego con el Foro Vallista y luego con Vamos Uruguay. Y luego Inhibición, que no pude militar más. Voy con Juanchi. El U21 se ha reunido prácticamente con todos los partidos y intenta generar una plataforma educativa para hacer un verdadero cambio en la educación en los próximos 5 años. Pero el otro día, Filgueira, y también lo ha dicho Renato Perti, ellos entienden que para que haya una verdadera reforma educativa hay que tocar la ANEP, hay que cambiar la ANEP. Y ahí hay una diferencia, usted no comparte esa posición, tampoco Pablo da Silveira. Y también hay diferencias entre Pablo da Silveira y ustedes, si se quiere, porque desde el Partido Nacional se propone quitar la representación docente de los órganos de conducción de la educación. La primera pregunta es, si no van a tocar la ANEP, entonces se rompió el puente con EDU21, es decir, EDU21, que usted mismo integró, ¿no? También porque usted formó parte de EDU21, queda por el camino en este sentido. Y lo otro es, ¿cómo van a dirimir esa diferencia, si se quiere, el día de mañana, cuando haya que encarar, ¿no?, reformas educativas con el Partido Nacional sobre el tema de la representación docente? Bueno, creo 2 en que... 1, dice, ¿Eh? 2 en 1. 2 en 1, muy bien. Con EDUI 21 podemos tener algunas cuestiones a conversar respecto del cambio en la gobernanza. Particularmente creo que sería cometer el mismo error que se cometió a partir del 2005, cuando se creyó que cambiando la gobernanza se cambiaba la educación. Nosotros tenemos que cambiar la gobernanza, pero no tocar la estructura mayormente, no entrar en la discusión autonomía sí, autonomía no. Creo que hay que fortalecer, estamos convencidos, el rol director, rector del órgano director de la ANEP, que es el CODICEN. Hay que mantener a la ANEP como persona jurídica, pública y responsable de todo el sistema educativo no universitario, con un CODICEN empoderado en la función y líder que pueda llevar adelante las políticas de transformación en materia educativa. Creo que eso tenemos acuerdo entre varios de los que estamos en esta cuestión y lo tendremos que conversar. Lo segundo era vinculado a la segunda... La representación docente. La representación docente, nosotros hemos dicho que nos parece que en el Consejo tienen que estar representados a partir de la elección. Será cuestión de conversarlo. Miren, el tema de la gobernanza, de la educación y de la composición del CODICEN, hay varias propuestas sobre la mesa. Llegado el caso, habrá que conversar con todos los que estén en torno a la mesa. Silva, para que la gente que nos está mirando entienda, porque cuando hablamos de gobernanza, ANEP es el organismo donde están los que dirigen la educación, ¿no? Entonces, hay un organismo central y después está para primaria, secundaria, lo que decían en el EDUI 21 que había que romper eso, porque sin eso no hay reforma. Pero ¿cuál es el cambio que quieren hacer ustedes? ¿Qué cambiar de esa estructura? Nosotros queremos mantener los consejos, mantener los niveles educativos con autoridades centrales, separados, tal como están, inicial y primaria, secundaria, educación técnico-profesional, y la formación docente en un instituto universitario para otorgar título
docente universitario, efectivamente, lo que no lo hemos logrado para los maestros y los profesores, y tener un CODICEN que tenga representación docente, que esté quizás integrado por los Como directores. está ahora. Como Como está ahora. sí, Pero sí. sí quieren hacer modificaciones a la ley de educación. En las competencias que tiene el CODICEN. Que le Para que permitan la gente efectivamente- entienda, insisto, Sí. que los docentes estén representados en la autoridad y que tengan poder de decisión. Sí, sí. A ver, los docentes están representados a través de dos formas. Una es de designación directa y otra es de elección. Que es la que representó Silva, ¿no? Claro, yo fui electo por un conjunto de docentes y ahí estuve en representación de los mismos y ahora quedó un colega que me sucedió en el cargo. Lo que nosotros queremos es que el CODICEN tenga más poderes jurídicos, tenga más competencias para conducir efectivamente la educación y lograr una mayor articulación y coordinación Y con eso entre se- los distintos niveles. ¿Y con eso se puede hacer una reforma en serio No, no, o, con o se eso- termina siendo una reformita? Nosotros yo creo que la reforma de la educación hay que ir a lo sustantivo. La reforma de la educación no pasa por reformar la gobernanza. La gobernanza es un instrumento en el cual nosotros queremos hacer ajustes para ir al foco, que es reformar las cuestiones curriculares, reformar, para que nos entiendan, como Sí. decís tú, los planes y los programas de estudio, qué se entiende, qué se enseña, para qué se enseña, cómo se enseña, transformar las prácticas, fuerte foco en la formación de los docentes. Los profesionales de la educación tienen que ocupar un rol protagónico en el sistema educativo. No hay reforma o transformación posible sin maestros y profesores alineados. No hay reforma sin alineados. ellos, pero no está la barrera en los gremios. Digo, es un Lo que argumento que pasa se es que repite. hay, pues. hay que distinguir lo que son... Mirá, yo te digo, yo soy docente, recorrí el país en el marco de la función que tuve. Sí. Una cosa son los sindicatos, otra cosa son los docentes. Incluso dentro de los sindicatos hay diferencia. Los sindicatos no representan a los docentes. No, los sindicatos representan a los quienes son asociados y eventualmente a quienes se sientan representados por ellos. ¿No hay temor Valeria. de que los sindicatos terminen de alguna manera de trabar esa reforma educativa que es tan pretendida por todos los gobiernos? No, yo creo francamente que no, porque nosotros vamos a tener que trabajar a partir de las responsabilidades que cada actor tiene. Por un lado van a estar los que integren el gobierno de la educación, por otro lado van a estar los sindicatos defendiendo las condiciones de trabajo, las cuestiones salariales, y por otro lado van a estar todos los docentes, las ATD, las asambleas técnico-docentes. Pero con cuando los se cuales quiso hay poner, que por dialogar. ejemplo, las elecciones de horas por 2 años, Sí. eso no se logró. No, pero porque no se hubo opuso- voluntad política de hacerlo. El gobierno no lo hizo. Perfectamente podía haberlo hecho. Yo lo propuse, estaban dadas las condiciones para hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces se quieren evitar conflictos para tratar de generar supuestos mejores climas de trabajo y eso termina obstaculizando todo. ¿No hay que tenerle miedo a los conflictos? No, de los Porque conflictos. va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Eso, yo espero, miren, quienes me conocen y han trabajado conmigo saben que soy una persona mediadora, conciliadora, que procuro siempre el diálogo y el encuentro. Ahora, si establecido un plazo prudencial en el marco de acciones que hay que desarrollar no se llegan a acuerdo, las decisiones hay que tomarlas. Y La las esencialidad, acciones por hay que ejemplo, llevarlas adelante. si llegado el caso, si se tiene que aplicar la esencialidad de la educación, ¿se aplica? No, la esencialidad, yo creo que francamente es un tema que generó lesión a la autonomía y creo que francamente hay que saber diferenciar lo que es la esencialidad de algunos servicios de la educación. Si vos me preguntás, yo no tengo duda que la alimentación es una cuestión esencial, porque hay 270.000 comensales diarios en la educación, que con cada día que no funciona la educación dejan de comer muchos de ellos porque no tienen que comer. Ese Entonces, fue uno de los argumentos que dio Tabaré Vázquez cuando aplicó Claro. la esencialidad. Sí, sí, pero ¿Estuvo bien hay, o estuvo hay un mal? servicio, no, yo creo que eso generó una mayor conflictividad. Yo creo que hay que trabajar a partir del diálogo con los docentes y fortaleciendo la institucionalidad. En los últimos tiempos, los problemas que hemos tenido, no solo en educación, sino que en otras áreas, es el debilitamiento de la institucionalidad, que para mí es muy importante en un Estado de Derecho. Es decir, para ejemplificarlo y para que nos entiendan, quien informa sobre las transformaciones, quien trata de lograr acuerdos a partir de esos acuerdos lograr transformaciones, tiene que ser la institucionalidad quien la represente, los equipos directivos, los equipos docentes, y no otros actores que van con las novedades y a noticiar lo que quien está al mando de la educación quiere hacer. Tabarco. Le cambio de tema. A ver. Pero yo Una tenía una educación, Leo, ¿me dejás meter una? Perdón. Sí, Marcela. Cortito, perdón. A ver. Pero sobre este tema de educación,
La ministra Muñoz dijo en una entrevista hoy en el diario El País, que también la citamos en la entrevista con Argimón, que dice que la educación media no es una cosa horrible. La mitad de los que no tuvieron familiares en la universidad han llegado a la universidad. ¿No ve aciertos usted como este en las políticas educativas de los gobiernos del Frente Amplio? ¿No ve, perdón, aciertos? Aciertos. No, pero miren, nosotros no vamos a cometer el error que cometió el Frente Amplio cuando llegó en el 2005, mucho, porque a mí tampoco me gustan las generalizaciones. Muchos actores que tuvieron responsabilidad de gobierno, que llegaron creyendo que llegaban al paraíso terrenal, que antes no había existido nada y que iban a construir todo porque todo estaba mal. Nosotros creemos que hay cosas que están bien, que hay aciertos en educación. Lo que no creemos y no compartimos es afirmaciones como las que hizo la ministra, que anteriores al Frente Amplio nadie había hecho nada por la educación media, porque eso es falso o demuestra desconocimiento. Silvia, usted arranca mal con el sindicato. Pará, Juanchi, para que le quiero hacer una pregunta de un televidente que le acaba de hacer. Hoy no vine. Y van llegando... Hoy no vine. No vine. ¿No viniste? No, me saltean así. Pedí la palabra, Leo. Pero no, estaba, que la cedía a Doval. Ah, se la cedía a Doval. Ah, bueno. No, Juanchi. No, Juanchi. Está bien. Silva. Pará, hay que preguntarle a Lorena si te va a pagar igual. Pero preguntan, ¿el 6% del PBI para la educación en el presupuesto va a estar? Nosotros creemos que la educación precisa más recursos, indefectiblemente. También creemos que la educación tiene que mejorar y mucho la utilización de los recursos que tiene. Hablo con propiedad porque estuve en el gobierno de la educación más de 3 años. O sea, había un compromiso en este gobierno de llegar a un presupuesto equivalente al 6% del tamaño de la economía. No se llega a eso, seguramente. Sí. En un gobierno... Nosotros no tenemos establecido un porcentaje, sí decimos, vamos a aumentar los recursos porque muchas de nuestras pero sin comprometerse a un porcentaje. Nosotros no tenemos escrito un porcentaje, pero sí para aumentar. No es la pregunta que iba a hacer, pero los recursos aumentaron y no mejoran las... No estoy de acuerdo, claramente. Entonces hay que atar... Hay que aumentar recursos para hacer cosas nuevas y hay que mejorar la utilización de los mismos. Y nosotros aprendimos que 2 paradigmas que llegaron al Uruguay a partir del 2005 cayeron por su propio peso. La reforma estructural de la educación, o sea, por eso yo hablaba de la estructura hoy, y mayores recursos. Muchos creyeron que con eso se mejoraba y se transformaba la educación. A la evidencia me remito. Leo. Ahora sí. Ahora voy a cambiar de tema. Vale. A ver. Del 85 en adelante, los partidos tradicionales sumados fueron bajando la cantidad de votos que tenían hasta que perdieron la elección y el Frente Amplio llegó al poder. Y van 3 elecciones que gana el Frente Amplio. ¿Han hecho una autocrítica? La gente que está viendo dice, en el llano, ¿los partidos tradicionales han aprendido de sus errores anteriores y están dispuestos a hacer otra cosa? ¿Hay una autocrítica hecha? A ver, yo creo que los partidos no solo pueden realizar muchas autocríticas, pueden elaborar muchos documentos respecto del tema, pero la mejor manera de demostrar cómo un partido cambia o se adapta a las circunstancias es cómo se presenta. En el Partido Colorado, que va a ser 15 años que estamos fuera del gobierno, nos estamos demostrando con muchísima renovación, con un proyecto absolutamente inclusivo, incorporando profesionales en diversas áreas e incluso candidatos en la arena política que no eran del Partido Colorado. O sea, hoy Ernesto Talvi es el candidato a la presidencia, sin antecedentes políticos, un académico exitoso que resolvió estar hoy aquí. Robert Silva, el primer profesional de su familia, que viene del interior, que no tiene antecedentes políticos ni familiares de ninguna naturaleza, es el candidato a vicepresidente. Los hechos hablan por sí solos. Ahora, unas horas antes de que, hablando de esto, ¿no? De la renovación, de que se supiera que Bordaberry no había habido un cortocircuito ahí con Talvi y con Sanguinetti, usted se había mostrado muy favorable a la candidatura de Bordaberry. Todo aquel que quiera venir a sumar es bienvenido, el Partido Colorado no le cierra las puertas a nadie y Pedro, vaya si tendrá credenciales. Sí. ¿Cambió de opinión? No cambié de opinión. A ver, creo que acá hay una situación bien clara con respecto a lo de Pedro, del cual tengo estima personal y profesional. Pedro consultó al candidato único a la presidencia y a quien iba a encabezar, que es el expresidente Sanguinetti, y la otra lista del Senado, le dieron su opinión y luego Pedro resolvió no presentarse. ¿No debió haber preguntado? No, eso lo tiene que contestar Pedro. Yo creo que si él entendió que no podía presentarse en función de la opinión que le dieron a quienes él consultó, tendrá sus argumentos. Hizo todo esto público, ¿no? Bordaberry. Hizo de todo este episodio, lo hizo público y salió con comentarios que Sanguinetti le arrancó el brazo derecho. Hasta el día de hoy sigue tuiteando algunas cosas
criticando inclusive a asesores de La pregunta, de Juancho, Talvi. tengo Valeria esperando. La pregunta, ¿cuál es La pregunta es si estuvo bien Bordaberry en hacer ese juego tan público porque pudo o está afectando quizás al Partido Colorado. Francamente creo que no. Que no estuvo bien. No. Valeria. ¿Y en qué podría perjudicar al Partido Colorado la candidatura al Senado de Bordaberry? ¿Por qué no se quiso que fuera realmente? Bueno, a ver, creo que acá había habido una elección interna, los sectores habían competido, había, incluso en caso de uno de ellos, se ha hecho público un reglamento que establecía la asignación en función de los votos que cada candidato en la interna obtuvo para conformar la lista de diputados. Y bueno, creo que Talvi ha hecho pública su posición y Sanguinetti también. Y esos son los argumentos que tuvieron en cuenta. Pero la restaba el Partido Colorado. No, yo creo que acá no hay que hablar si restaba o sumaba. Creo que, en definitiva, lo que se valoró por parte de ellos es que no era conveniente en esas circunstancias, luego de haber pasado las internas y no haberse presentado, que se postulara. Por ahí pasó la discusión del tema. ¿Se van los votos a Cabildo Abierto de Pedro Bordaberry? No, yo creo que hay muchos, yo tengo muchos amigos que compartimos y que somos, la gente sigue con el Partido Colorado, hay gente que se puede haber molestado por cómo se manejó la situación, por eso yo digo que no estuvo bien manejarse públicamente, pero bueno, hay gente que está molesta, hay gente que está, en fin, digamos, con posiciones distintas, pero están todos, o los que yo conozco, el círculo que es muy amplio, porque yo pertenecía a Vamos Uruguay, conozco gente del interior y gente de Montevideo, al igual que Pedro, porque permanecen todos dentro del Partido Colorado. Tengo una pregunta de Raúl Ponce, yo voy a buscar para la situación límite antes de la ronda de sí o no, y también quería preguntarle algo que no sé si es lo que va a preguntar Raúl. A ver. ¿Qué les dice cuando le dicen que Talvi es un neoliberal, que es un lobo neoliberal con piel de cordero vallista progresista? Yo lo que puedo estar viendo y apreciando, y circunscribo eso también hoy en las declaraciones de la ministra Muñoz, que tristemente hizo, quien tiene a su responsabilidad nada más y nada menos que la educación y la cultura del país, cierto temor, preocupación por cómo se está posicionando Ernesto Talvi como candidato único del Partido Colorado, por todo el proyecto que está liderando y por lo que está generando. Entonces, ante esa situación comienzan a acusar y a generar lo que yo llamo habitualmente cucos. Comienzan a haber cucos de distinta naturaleza para atemorizar. Yo hoy lo dije en una asamblea muy linda que tuvimos ahí en Malvin Norte, La Unión, una zona ahí. Yo decía, bueno, mire, mientras otros generan miedos, nosotros generamos esperanza. Y es lo que la gente está viendo. Robert Silva, una pregunta breve. La semana pasada el referente en materia de seguridad, Sanjurjo, hizo declaraciones de que el mejor ministro había sido Bonomi. Eso generó, uno lo ve en redes, muchos colorados disgustados, ¿no? Diciendo, pero estos que son colorados, no son colorados, le hacen el juego al frente. ¿Cómo vive eso? ¿Qué le responde a los colorados y a los vallistas que se molestan por referencias como esa? Yo creo que ahí el mismo Sanjurjo lo aclaró y dijo que había habido una confusión y reconoció eventualmente la situación de un reportaje, porque hay mucha gente nueva que se está sumando. Sanjurjo, yo pregunto, ¿quién lo conocía? No lo conocía nadie, pero lo llevó Talvi. Son técnicos nuevos que se están sumando y están haciendo sus primeras armas en esto de la exposición pública y se cometen errores. Y cuando uno comete un error tiene que reconocer, como reconoció él, que se equivocó. Entonces, eso es así y hay que Una cosa es si se equivocó en decirlo o si lo piensa. No, él creo que lo aclaró personalmente. Yo no voy a hablar por él, publica sus aclaraciones respecto del tema. No, digo si había tenido comentarios de gente colorada. Sí, hemos tenido comentarios, pero la gente que, en general, colorados, blancos, la opinión pública, los uruguayos, saben que nuestro proyecto, el que estamos presentando a consideración de la ciudadanía, es diametralmente opuesto al que está llevando adelante el Frente Amplio en temas tan claves como educación, como seguridad, como inserción internacional, como recuperación productiva. Es decir, tenemos diferencias importantes y por ello nos diferenciamos. Nelson, Robert Silva, vamos a la ronda. Quería agregar una cosita cortita, porque sobre el tema de educación. A ver. Había dicho, lo dije en un momento, pasó desapercibido, que usted arranca mal con algunos sindicatos. El vicepresidente de FENAPE, José Olivera, cuando se enteró que usted era el candidato a vicepresidente, dijo que usted había sido declarado el año pasado persona non grata por ADES,
dijo que usted representaba la vieja política educativa y dijo que de la mano de Robert Silva se desregularon derechos como pagarle menos dinero a los maestros de tiempo completo, entre otros. Es absolutamente falso todo lo que dice. No es así. A ver, es cierto que me declararon persona no grata. Me declararon persona no grata por cumplir con mi obligación, por pedir que se Fue el episodio del información IABA. respecto a un acontecimiento que se había realizado en el IABA. Y fueron algunos, y en realidad quiero decir que me significó el reconocimiento de la enorme mayoría de los docentes del Uruguay, la solidaridad pública manifestada por unos y por otros vinculados a la educación o no. O sea que para lo que algunos pueden ser un demérito, para otros puede ser un mérito. Le tienen tierra de antemano, ¿no? No, tenemos algunas diferencias. Lo que él dice ahí públicamente nunca lo dijo en mano a mano, porque tenemos buen vínculo. Lo que pasa es que a veces creo que hay que jugar para la tribuna. Robert Silva, vamos a la ronda de preguntas de sí o no. Tiene que responder con sí o no. Las preguntas tienen que ser para eso, si no descalificamos la pregunta, ¿no? A ver. Vamos con Leonardo Habercon. Leonardo Habercon. No, vamos a preguntar. ¿Querés que pregunte otro? No, sí o no. ¿Toman alguna medida en la educación? ¿Los sindicatos protestan? En fin, o los estudiantes ocupan un liceo, hay una ocupación, ustedes van a hacer un decreto que van a eliminar la posibilidad, ¿va a mandar a la policía a desalojar? Primero diálogo, luego cumplir el reglamento, que es con fuerzas públicas. ¿Sí? Marcelo Doval. Sí. Wilson Neto fue un freno para el cambio en el ADN de la educación en este periodo de gobierno. Creo que no hay que personalizar. ¿Es para sí o no? Francamente creo que el freno es mucho, trasciende a Wilson Neto. No, entonces. Valeria Gil. ¿Hay que limitar los ingresos de funcionarios públicos al Estado? Sí. Raúl Ponce León. ¿Aceptaría ser presidente del CODICEN en un eventual gobierno en el que la cabeza sería el Partido Nacional? Si se dan determinadas condiciones, sí. Juan Chuni. Después de la interna, ¿usted creía que Julio María Sanguinetti era el mejor candidato a vice? Después de... De la interna, ¿usted creía que Julio María Sanguinetti era el mejor candidato a vice? En un primer análisis, sí, luego... El mejor Convencieron. Robert Silva. Luego lo ante la convencieron. evidencia. Apareció una figura nueva. Robert Silva, vamos entonces a la situación límite. Los televidentes ya tuvieron en Twitter la pregunta y ya respondieron lo que creen, que usted va a responder. Yo le voy a leer la pregunta. Imagine que tiene que dar clases a un grupo de liciales. Son fatales. Es imposible avanzar con el curso porque se pelean, gritan y hacen todo tipo de desmanes dentro del salón. Por ejemplo, está Juancha ahí entre todos. Usted ya apeló a varias estrategias sin suerte, incluido hablar con los padres. ¿A cuál de estas alternativas cree que debería recurrir como siguiente paso? A, B y C. A. Seguir apostando al diálogo con ellos, aunque no tenga los resultados esperados. Ellos deberían tener voz y voto en sus procesos de aprendizaje, aunque eso implique aprender un poco menos de lo deseable. La B. Suspender algunas clases para ver si moderan su actitud y si empiezan a valorar el espacio. La C. Aplicar sanciones disciplinarias y amenazar con la expulsión de los más revoltosos, porque una corrección a tiempo puede devolverles el respeto a la autoridad que venían perdiendo. La A. Bueno, ahora vamos a ver qué respondió el público, en mayoría. Yo no lo sé, lo voy a ver ahora en este momento. La gente respondió 59% buscar más diálogo, 38% sanciones disciplinarias, 3% suspender las clases. Va de acuerdo. O sea que le interpretó. Estamos de acuerdo. La C sería más de Graciela Bianchi, yo creo. Bueno, Robert Silva, muchas gracias por haber estado con Gracias a nosotros. ustedes. Gracias Un gusto. a ustedes, un gusto. Bueno, nosotros vamos a...